Bueno, mi nombre es Pilar Sánchez y conmigo vas a llevar el diplomado de terapia de lenguaje. La idea de esta clase es la parte teórica netamente, porque aquí nos preparamos para hacer la parte práctica. Tus amigas, tus compañeras ya te comentarán que es sumamente práctico y lo que necesito es que ustedes pregunten para poder ir avanzando más fácilmente. Entonces, hoy vamos a ver dislalia. Este tema es uno de los temas más donde nosotros vamos a encontrar la mayor cantidad de pacientes de todas las edades. No vamos a centrar una edad específica, porque la dislalia la puedo encontrar hasta en adultos, la voy a encontrar en jóvenes. Tuvimos aquí una profesora que era de Senati, y ella había entrado a terapia de lenguaje y era psicóloga de Senati, y me decía, tengo muchos chicos que articulan mal, y eso está haciendo que sus promedios bajen, porque a la hora de escribir en algunos casos estaban escribiendo todavía mal, ¿ya? Y en otros casos solamente era a la hora de hablar. Entonces la dislalia no la vamos a centrar en una etapa. La dislalia puede empezar en un momento y se puede quedar, y la puedo seguir manteniendo eternamente si no se corrige. Entonces, vamos a ver, ¿qué es dislalia? Vamos a separarlo, que etimológicamente dis es dificultad parcial y la ley, que es hablar. Entonces, dislalia, ¿qué cosa es? Trastorno, dificultad del habla. Pero este trastorno o dificultad del habla lo tenemos que tener muy claro, que no va a ingresar una entidad neurológica. ¿Ya? Entonces, eso lo tenemos que tener sumamente claro. La dislalia es un trastorno, es un problema de la articulación, pero que no tiene una conexión neurológica. Aquí no vamos a hablar de algo neurológico. Vamos a ver otros conceptos. ¿Qué nos dice Cerón de Aguilar? Nos dice que la dislalia es la alteración de la articulación que se puede presentar en diferentes formas. Puede haber ausencias, puede haber sustituciones o puede haber omisiones. Entonces, ¿qué nos dice Perello? Nos dice que la dislalia son los errores en la pronunciación, ¿ya?, en la articulación de las palabras a nivel funcional. Y cuando nosotros decimos a nivel funcional, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué será a nivel funcional? No, estamos hablando de que acá no ingresa ningún trastorno neurológico. Cuando hablamos de funcional, estamos hablando de que no está funcionando adecuadamente, ¿qué cosa? Los órganos bucofonatorios. ¿Cuáles son esos órganos bucofonatorios? Lengua, paladar. ¿Cuántos paladares tenemos? ¿Cuáles? Duro y blando. Duro y blando, ¿no? Entonces, lengua, dientes, paladar, ¿qué más? Labios, sumamente importante, labios. ¿Qué más? ¿Mejillas? Maxilar, mejillas, ¿qué más? ¿De qué nos estamos olvidando para que nuestro sonido, que es peculiar, salga? Las cuerdas vocales. Cuerdas vocales, úvula. La úvula y las cuerdas vocales. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de la etiología de la dislalia, ¿qué vamos a encontrar? Que las causas de la dislalia pueden ser según la aparición y consecuencia anatómica de lo que acabamos de hablar. Pueden ser funcional u orgánica, ¿no? Estamos diciendo que algunos de estos órganos de los que hemos nombrado hace un momento, de repente no se están posicionando adecuadamente. O no, por ejemplo, en el caso de las mejillas, no tengo la tonicidad exacta para que esas mejillas me ayuden a que un sonido salga. Entonces, es funcional. Mi lengua es hipotónica, es muy flácida, entonces no puede vibrar, no puede ser funcional. Pero ¿qué sucede aquí? Que también se puede trasladar en orgánica. ¿Por qué? Porque tengo ahí algo que me va a impedir a que esa lengüita pueda funcionar adecuadamente. ¿Y qué va a hacer? Va a ser un frenillo, que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué va a hacer? Según la localización del factor, o sea, según la localización de dónde esté este problema, según la dirección de donde proviene este factor, ¿no? ¿En qué dirección va? Y según el tiempo de aparición del factor, porque hay una etapa específica en la que puede aparecer, pero que se puede. Entonces hay algunas que son cambiantes y otras que son estables. Como lo mencioné al inicio, ¿no? Algunas pueden venir, se van naturalmente, algunas se establecen y se quedan eternamente si no las corregimos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de causas funcionales, ya lo hemos mencionado, que no tiene que existir lesión en el sistema nervioso central. Eso tiene que quedarnos muy, muy claro. Otra cosa también tenemos que ver, que no exista lesión en las estructuras de los órganos del habla. ¿Y cuáles son esas estructuras de los órganos del habla? Los mismos órganos, ¿no? O sea, que no haya algo que impida, porque si no ya no estaríamos hablando de dislalia, ya estaríamos hablando de disglosis. Porque si yo tengo un labio partido, ¿de qué estoy hablando? De niño también se para. No, de un labio leporino. un labio leporino. Si mi paladar por ahí tiene un hoyuelo, ¿de qué estoy hablando? Paladar hendido. Paladar hendido, paladar oxidado. Si mi úvula no está completa y está partida, ¿de qué estoy hablando? Si no está en uno y está en dos, ¿cómo se llama? Bífida, ¿no? Entonces, no puedo tener ninguna lesión. O sea, todo tiene que estar natural. Nosotros también vamos a ver que se le atribuye a la dislalia falta de madurez, pero esta madurez también puede ser, aparte de emocional, que de tipo psicomotriz, ¿ya? De oír y aprender mal, y de, como les mencionaba, desajustes emocionales. ¿Por qué? Por sobreprotección o por rechazo afectivo. Y cuando nosotros decimos de tipo psicomotriz, nosotros hemos encontrado algunos niños que decimos, ay, este niño a cada rato se cae, ay, este niño tú le das algo y se le cae, está corriendo y se cae. Son los famosos torpes, los manos de H, les hemos puesto 50 etiquetas, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros vamos regresando a esta torpeza, entre comillas, encontramos que es un niño prematuro. No, Miss, es que él nació de 6 meses y medio. Él nació a los 7 meses. Por eso, motrizmente, no maduró. Y si tú no maduras motrizmente, articulatoriamente tampoco maduras a la edad correspondiente. Por eso que tienen que hacer ejercicios de psicomotricidad, tienen que hacer talleres de psicomotricidad, en algunos casos tienen que hacer terapia física, ¿no? Terapia oral. Por eso que hay algunos niños que solo se les recomienda ejercicios mio-orofaciales, ¿no? Para trabajar solamente el fortalecimiento de lengua, de paladar, de labios, porque hemos regresado y hemos encontrado que estos niños han sido prematuros. El hecho que nazca un niño prematuro
es muy importante a la hora de todo el desarrollo motriz, todo el desarrollo del lenguaje, porque son niños que definitivamente van a hablar con un poco de retraso, que motrizmente no van a estar maduros al momento que deberían de hacer algunas cosas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Oír y aprender mal. Si nosotros tenemos un modelo, un molde que no está bien estructurado, nosotros podemos, sin saberlo, mejorarlo. No. Si yo tengo una nana que viene de la selva, que tiene un hablar muy particular, ¿cómo hablaré yo si estoy 16 horas al día con ella? O 20 horas. Cuando yo llegue al nido, definitivamente van a pensar que mi familia es de la selva. Definitivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el patrón, el modelo que tenemos, nosotros lo copiamos. El lenguaje lo aprendemos por copia. ¿Nosotros por qué aprendemos a hablar? Porque yo estoy escuchando y lo que estoy escuchando lo voy a repetir. Pero si eso que estoy escuchando está mal, ¿cómo voy a hablar? Voy a hablar lo mismo, voy a decir lo mismo. Y si, como decía, ¿no? Papá tartamudo, hijo tartamudo. Sí, pues si solamente está con la mamá o con el papá, definitivamente eso va a ocurrir. Si yo tengo un patrón que no articula adecuadamente, yo también voy a articular mal, ¿no? Y eso, la cadena va a seguir. Cuando nosotros hablamos de desajustes emocionales, la sobreprotección es la madre de todo poder cuando el niño es primer nieto, primer hijo, primer sobrino. Es el máximo rey de la vida de todo un grupo de familia. ¿Qué sucede? Ay, papachito chiquitito, Nosotros malogramos el lenguaje. El adulto es el que le está dando un mal molde. Y si nosotros vemos que dice, te está pidiendo agua. ¿Dónde? Pero es que yo le entiendo. El mundo no se ha hecho para que lo entiendan en su casa. El lenguaje no se ha hecho para que lo entiendan 3 o 4 personas. El lenguaje se ha hecho para que lo entiendan todos. Entonces, si yo quiero agua, es agua. Como una experiencia que yo siempre cuento, ¿no? Tenía un alumno que quería popó. ¿Qué es popó? Popó. Y nunca le entendíamos que era popó. Y popó era agua. O como cuando nos pasó otro caso, un niño llegó a la guardería su primer día y la mamá nunca nos contó que a la hora que prendían la luz él iba a pedir la mu. ¿Qué es la mu? Nosotros pensamos que la mu era un muñeco, un peluche. Buscamos la mochila y la mochila no, porque todo el día fue genial. Todo fue que prendiéramos la luz porque ellos se quedaban en la guardería hasta las 7 de la noche que venía el carro a recogerlos en la guardería del Ministerio de Energía y Minas. Prendemos la luz, que ya le estábamos dando el lonche para que ya cambiarlos y se vayan, que los papás venían, y empezó a llorar. Y la mu, y nosotros pensamos que era pues una vaca, obviamente, porque era un peluche. Y buscamos y no había la mu y lo calmamos y le traíamos todos los peluches ahí y él seguía pidiendo la mu y la mu. La mu era su biberón que tenía forma de vaca y que él acostumbraba a tomarlo y lo había relacionado que cuando en su casa prendían la luz a él le daban la mu. A él lo llevaban a su dormitorio, le prendían la luz y él había asociado eso. O sea, tú prendías la luz y en la tarde y era su mu. Entonces, el lenguaje no es para que lo entienda uno, es para que lo entiendan todos. Entonces, nosotros ahí en sobreprotección tenemos muchísimos casos, porque se pueden empezar a crear las islas por eso. ¿Y qué ocurre con lo otro? Con el rechazo afectivo. Yo no estoy diciendo que tú maltrates, que tú dejes, pero si nosotros tenemos en casa una persona que no te habla, o que te habla lo mínimo indispensable,
y encima te pone pepa, te pone poco yo, como que mucho no vas a hablar. Y como que adecuadamente tampoco vas a hablar. Entonces para mí es muy fácil, prendo la televisión, te pongo ahí y te dejo porque yo tengo que hacer mis cosas. Porque si no, como barro, como cocino, como lavo, y eso hacen las nanas. Entonces, señores, yo tengo que hacer mis cosas. Y ya lo dejé ahí porque él ya está cambiado, ya comió, ya a él no le pasó nada. Pero no te estoy dando esa conversación, no te estoy hablando, no estoy jugando contigo, no estoy interactuando. Entonces, eso es el rechazo afectivo. ¿Qué hace? Que nosotros no podamos articular adecuadamente. Entre todas las causas funcionales vamos a terminar 3 prácticas. Miren, una causa psicobiológica es la discriminación auditiva. Nosotros encontramos en niños que auditivamente no han aprendido a discriminar. Nosotros encontramos en niños de 7, 8 años que auditivamente tú les dices, suena igual, bola polo, y te van a decir sí, en palabras totalmente diferentes. O besa mesa, ¿es igual? Sí. Nosotros hicimos hace 3 años con INAPAC un estudio en unos colegios, en diferentes colegios, no solamente en uno. Lo hicimos como que en 8 colegios. No porque sea el cono, porque lo hicimos en un cono, pensamos que íbamos a encontrar tanto problema de discriminación auditiva, porque lo comparamos con uno en zona centro. Y encontramos que tomamos el test de Whitman, que es el test de discriminación auditiva, y encontramos que de toda la población, que fue como 1.300 niños más o menos, recuerdo, más o menos 600, que es más del 50%, tenían graves problemas de discriminación auditiva, graves problemas. Y como que 200 o un poco más, tenían problemas leves de discriminación auditiva. Entonces, un porcentaje bastante pequeño eran los chicos que no tenían problemas de discriminación auditiva. Pero de toda esa población era un porcentaje sumamente pequeño. Entonces, sí. Pero también podría ser que sus padres puedan venir de otros, o sea, quechohablantes, o etcétera. Entonces ellos pueden confundir los sonidos. Lo que buscamos en toda esta población justamente fuera que no sucediera eso. Se buscó, se indagó que en casa no hubieran familiares que vengan de zonas de la ciudad en general. Se buscó. En poblaciones, en un colegio me acuerdo, investigando salón por salón, niño por niño, sacábamos pues de un salón de 30 sacábamos 10. Así, no fue en masa, porque sabemos pues obviamente que si en casa todavía se sigue pues hablando otra lengua definitivamente. Y en otros casos también se buscó a niños que no tuvieran familiares o que no tuvieran directamente papá o mamá extranjeros, y también se desligó estos niños porque solamente se necesitaba niños que tuvieran una sola lengua materna. ¿Cuál es el promedio de edad para hacer ese estudio? Lo que pasa es que Whitman nos da un campo bastante pequeño, ¿no? Tenemos hasta los 6 años para poder evaluar. Un ambiente desfavorable, que es lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Que es una causa social. Este ambiente, cuando hablamos de un ambiente desfavorable, no estamos hablando solamente de rechazo afectivo, sino también la sobreprotección. Es un ambiente desfavorable. Y el último, la falta de motricidad de la lengua y los labios, que es una causa fisiológica. Hay pequeños que tienen labios muy delgados,
sumamente delgados, pero que no los mueven, porque no han aprendido a que estos labios vibren, a que estos labios se muevan. Entonces hablan así, y no mueven el labio. Y como son delgaditos, entonces les dificulta a la hora de articular. Entonces nosotros podemos hacer masajes específicos para poder engrosar y que ese labio se mueva. Sí, por supuesto, yo les puedo. Les voy a enseñar unas diapositivas de un niño de labio leporino, que es una rayita así, delgadita del labio, cuando empiezan y ese labio se empieza a engrosar, se empieza a trabajar y empieza a hacer así, manipulación, y empiezan a engrosar, se le empieza a formar el labio. Porque tú vas a ver al inicio una tirita y luego ya le vas a formar el labio. Tengo una niña, una pequeña, cuando la niña habla cualquier palabra, siempre habla así, la forma medio riéndose. O sea, ella no la junta la boca como debería hacer, todo es abierto, riéndose. Y a veces personales en las palabras. ¿A qué se debe? Lo que pasa es que ahí tienes que hacer toda la evaluación que vamos a ver luego de los órganos, y en este caso pues del labio. Si vibran, si no vibran. No, y tampoco no puede ser, por ejemplo, la lengua cuando digo, el abrir de la mitad así no lo puede hacer, no lo puede vibrar la lengua. Ella tiene todo, la lengua normal, digo que lo saque, lo hace moviente, pero se cansa. Entonces esa lengua tiene que trabajarse más. Labios tienen que trabajar. Bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar aparte causas biológicas que pertenecen no solamente al caso anterior, sino vamos a ver que nosotros tenemos que diferenciarlas en qué momentos cada una de ellas. Nosotros vamos a encontrar, ¿qué cosa? Retraso del desarrollo, ¿ya? Porque no solamente el lenguaje, como el lenguaje está solo, también viene con algo más, ¿no? Debilidad después de haber estado enfermos mucho tiempo. Hay aquellos niños que por cosas del destino pues están mucho tiempo enfermos, hospitalizados, y el lenguaje es lo primero que empieza a regresionar por factores hereditarios o factores intelectuales. ¿Ya? Esas causas nosotros también vamos a tenerlas en cuenta. De aquí están todos los órganos mucofonatorios y las alteraciones que nosotros vamos a encontrar en sus posicionamientos. Bueno, en la diapositiva ustedes la van a ver, cuando las tengan en casa la van a ver un poco mejor, pero aquí está marcada cuando no salen los sonidos, cuál es el órgano específico, cuál es la posición específica que no se está trabajando. ¿Ya? Ustedes la tienen ahí, también la tienen en su módulo, para que ustedes puedan ver esa imagen y puedan, ya, si este sonido está saliendo, ¿qué es lo que no está en posicionamiento adecuado? No es que está fallado, sino cuál es el posicionamiento que no está adecuado. ¿Qué pasa con el trabajo orofacial? Cuando nosotros hablamos de orofacial, básicamente vamos a trabajar con todo lo que nosotros veamos, ¿no? Orbicular de los labios, miren, que es la posición del labio, ¿ya? Tiene que tener una textura, una resistencia, como una consistencia, un grosor adecuado. Cada formato que nosotros manejamos es diferente uno del otro, pero nuestros labios siempre tienen que estar en relación a nuestra cara y tienen que tener una textura adecuada, un tamaño adecuado para nosotros poder articular adecuadamente. Miren, ¿qué será esto? Eso es un diastema. ¿Y qué sucede aquí? Nosotros podemos encontrar el frenillo labial superior, que es esto. Y si nosotros tenemos esto marcado, que hace que nuestros dientes superiores delanteros se abran, es porque este frenillo, ¿qué va a ocurrir con ese labio? ¿Qué es un frenillo? ¿Qué es un frenillo? Algo que te está poniendo freno.
como su propio nombre lo dice, te está frenando. Y si ese frenillo yo lo tengo, ese labio se podrá mover adecuadamente, podrá salir, podrá jalar, porque tengo un frenillo y el frenillo me está haciendo frenar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que puedo tener el frenillo superior o inferior. Entonces, esos frenillos también se operan. Si el niño lo puede manejar, si el niño y la terapia ha ayudado a que ese labio se mueva, sea un poco más elástico, no hay problema. Pero si hace que eso ahí hay problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que también cortarlo y tengo que empezar a hacer masajes para poder trabajar. Todo frenillo debe ser operado e inmediatamente trabajarlo en terapia. Porque si tú lo dejas quieto, es lo mismo, se empieza a engrosar y como que no hubiéramos operado nada, como que no hubiéramos solucionado nada. Vamos a encontrar en el trabajo orofacial reticular de la boca, frenillo lingual y el frenillo labial, que puede ser superior e inferior, y vamos a ver todos los tipos de cavidad vocales que vamos a encontrar. Acá estamos todavía con los frenillos. Este pliegue, que es una mucosa, aquí es un frenillo largo. Si nosotros nos miramos al espejo, levantamos la lengua, vamos a ver, esto es un músculo y lo vamos a ver así, pero nosotros lo tenemos acá. En cambio, este frenillo ya está casi a la mitad de la lengua y se ve que no la deja subir adecuadamente. Este sí es un frenillo sumamente corto, donde miren, la lengua inmediatamente se forma como un corazón y que no sale y que no levanta inmediatamente, y ahí se queda. ¿Ya? Este frenillo largo no es operable porque lo puedes trabajar, es un músculo que puedes estirarlo, que puedes trabajarlo, que va con masaje y con ejercicios lo vas a estirar y ese niño va a hablar adecuadamente. Este sí es operable, pero este tienes que trabajarlo inmediatamente, porque si tú no lo trabajas inmediatamente, ese frenillo nuevamente, como todo músculo, empieza a engrosar y empieza a girar. Si la lengua la tengo y el niño le va a dar miedo empezar a masticar, empezar a igual, como que no hubieras operado nada. Yo he tenido un paciente una vez que lo tuvieron que operar 3 veces, lo operaron pequeñito y no hicieron nada. Llegó a inicial y lo volvieron a operar, pero tampoco le hicieron terapia y seguía hablando mal. Llega a 2º grado y la profesora le dice: señora, tiene primero. No, pero ya lo hemos operado. No, seguro lo han operado mal, que no sé qué. Bueno, le echaron la culpa a todos los hombres de las que habían ido. Entonces de pronto me llega esta profesora me lo recomienda. Le digo: no, cuando usted lo han operado, así sea pequeñísimo, ¿le hicieron la terapia? No, se engrosó. Y lo peor es que cada vez se va engrosando. O sea, pudo haber sido una tirita delgadita, pero operaron y no hicieron nada, engrosó un poquito. Lo volvieron a operar y engrosó un poco más. Cuanto más grande eres, eso empieza a engrosar más. Entonces, ya en esa 3ª operación, obviamente la rehabilitación es un poco más larga porque el niño le duele, lo siente más, ya tiene temor, entonces es un poquito más largo, un poquito más difícil, pero sale de todas maneras. Entonces aquí vamos a hablar de las dislalias funcionales. ¿Cuáles son las dislalias funcionales? Como ya lo hemos venido diciendo, es una dislalia por algún problema de algún mal funcionamiento de uno de nuestros órganos bucofonatorios. Puede ser labio, puede ser lengua, posicionamiento dental, ¿no? Tenemos la dislalia orgánica, que hemos visto que es la única, que es la anquiloglosia o el frenillo cónico. Es la única dislalia orgánica, no existen otras, porque si existiera otra, eso ya es disglosia. En muchos casos el frenillo o anquiloglosia se le llama disglosia, dislalia disglosia. Dislalia fisiológica o dislalia evolutiva. Esta dislalia es natural en todos los niños, en todos nosotros. ¿Por qué?
porque es la etapa más o menos entre los 2 años y medio y los 4 en algunos casos, donde estás articulando, estás conociendo nuevas palabras y las empiezas a articular mal, porque recién las estás conociendo. Por eso que es fisiológica evolutiva, es un tiempo, es parte de tu evolución natural del lenguaje, pero no se debe de quedar más allá de los 4 años, porque si se queda más allá de los 4 años ya no es evolutiva. En algunos libros o en algunos textos van a encontrar que es entre 2 y 3, pero en otros niños nosotros por la etapa de maduración preferimos alargarlo un poco más hasta los 4. Pero si ya se queda, si ya es perenne, porque ¿qué pasa con la dislalia evolutiva? Es aquello que en algún momento lo dices bien y en otro momento, porque quieres hablar más rápido, lo dices mal. Pero sabes que esa palabra sí la maneja bien. Cuando está más calmado, cuando está relajado, cuando le pides que lo repita, lo va a repetir bien. Y dices, no es casa, es taza. Y ese niño te va a decir taza, o casa, lo que tú quieras mejorar. Pero si cuando tú le pides que repita y lo sigue diciendo mal, ya sabes que ese sonido no lo ha estructurado, no lo maneja. Y es por eso que ya te está dando indicios de que, ese sonido todavía no lo maneja. Y yo tengo mi cuadrito que a los 3 tiene que tener eso, a los 4 tiene que... Entonces yo ya voy viendo cuál es una dislalia evolutiva y cuál puede ser un problema de dislalia natural o funcional. Nosotros también vamos a encontrar las dislalias secundarias o las audiógenas. ¿Cuáles son las dislalias audiógenas? Las que van a estar unidas a hipoacusia. Es esa dislalia que por un tema de hipoacusia o un problema de discriminación auditiva nosotros vamos a tener esta dislalia secundaria. Cuando nosotros tenemos un caso, nosotros vamos a ver cuál es la prioridad. Si nosotros tenemos un chico con autismo y con dislalia, ¿qué vamos a trabajar primero? ¿Qué vamos a intentar mejorar primero? Tengo un bebé de niños especial, Ya. Y ¿Es espectro? Sí. Y yo creo que uno de los problemas, como los señores, es la comprensión. La parte pragmática de la situación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que lo primero es que yo encuentre comunicación y después voy a trabajar la dislalia. Ya. Primero voy a buscar atención, voy a empezar a buscar palabras, inicios, medios, finales, lo que sea. Voy a buscar palabras, es mismo con un niño con síndrome de Down o con cualquier otro síndrome. Y lo segundo es la dislalia. Porque lo que yo primero necesito es que él se comunique de cualquiera de las formas. No me voy a centrar a buscar, no dice la S, de acá, no. Yo necesito que él se comunique. Cuando yo ya logré que tenga una comunicación acertada, cuando yo ya encontré que tiene mayor atención, ahí empiezo con mi trabajo de dislalia. Ya, ahora tengo que mejorar esa articulación. Algunos recomiendan que se haga a la par, pero es bastante difícil. ¿Ya? Es bastante difícil porque son chicos que no te van a alcanzar una sesión de 1 hora. 45 minutos para ellos es demasiado. Entonces, si tú quieres trabajar las dos cosas a la par, vas a necesitar sesiones de 45 minutos. Y son niños que no te van a... Bueno, cuando ya están bien trabajados, sí, puedes trabajar 45 minutos. Pero al inicio no. Solamente vas a trabajar atención, vas a jugar, lo vas a dejar libre, vas a volver a intentar trabajar, ¿no? Vas a trabajar con tarjetas o como quieras trabajarlo. Pero lo primero es su comunicación, ¿ya? En todos los casos. Y según la etiología que nos presentan, porque no hay un solo tipo de dislalia, sino diferentes.
todos los sonidos tienen un problema de articulación y todos los sonidos tienen un diferente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Nosotros hablamos de los órganos bucofonatorios y aquí empezamos viendo mordida, posiciones. ¿De qué estamos hablando? De progenio. ¿Cuándo es progenio? Cuando el maxilar inferior sobresale a la posición dentaria. No hay un cierre vis a vis, lo que nosotros llamamos un cierre vis a vis es que diente con diente estén uno sobre otro. ¿Qué sucede aquí? La inferior está hacia afuera y la superior en algunos casos solamente queda ahí dando un pequeño espacio, o en otros casos la inferior está tan abierta que la superior entra, ¿ya? Y solamente tú ves una línea de dientes, no ves dos, ¿no? En este caso solo, miren, tiene una ligera, aquí sí muerde, pero aquí no, y aquí están en el aire. Aquí sí muerden, pero estos los deja al aire. Y lo contrario, el prognatismo, que es la superior hacia afuera y la inferior hacia adentro. Eso es lo que les decía, miren, aquí está casi tapando los dientes inferiores. Lo mismo sucede en lo contrario, en la progenie. Cuando nosotros tenemos esta posición, hay algunos sonidos que nunca nos van a salir bien, porque se nos escapa el aire. Entonces, si hay sonidos que necesitamos retener aire para que recién salgan, aquí nos va a ser un poco difícil, porque nuestra posición dentaria no me va a ayudar, porque siempre va a haber un escape de aire, ¿no? Y esos son los sonidos laterales que ya los vamos a ver. Aquí, cuando la posición dentaria no me ayuda, no hay un cierre, solamente está marcando los molares, pero los de adelante no llegan a cerrar. Esa mordida siempre va a estar abierta. En algunos casos, ¿quiénes manejan esta mordida? ¿Qué personas, qué niños nosotros conocemos con ese estilo de mordidas? En algunos casos, el hecho de la lengua tenerla tan gruesa hace que ellos empiecen a empujar a los dientecitos de delante y ese arco se va malogrando. Entonces dejan ahí y la punta de la lengua casi afuera. Entonces no permite que haya que cierre. Entonces, aquí nosotros tenemos otra tabla, porque en retraso del lenguaje les enseñé otra tabla, ¿no? Aquí tenemos otra tabla. ¿Y por qué tenemos una tabla diferente a la anterior? Porque aquí sí necesitamos trabajar con una tabla que nos va a organizar años exactos. En cambio, la otra nos daba desde cuándo empezaban a nacer los sonidos. Y por eso teníamos desde el año 8 meses, que empezamos con las vocales, ¿no? Aquí no, aquí ya tengo en edades exactas. Ya no me puedo ir hacia abajo, o sea, ya después de los 6 ya no hay marcha atrás, ¿no? Que hay que darle 5 mesecitos más, un mes, no, ya no. Cuando yo les decía, hemos visto algunas tablas que tienen que tener las vibrantes, ¿no? La simple, la vibrante múltiple, a los 5 años, no, démosle hasta los 6. ¿Por qué? Porque hemos visto que necesita un poco más de maduración motriz en algunos casos, necesito articular mejor porque mis modelos no son los adecuados. Hay muchas causas que yo tengo que analizar y por eso es preferible manejar esta tabla hasta los 6. Pues esa tabla la tienen en su módulo. Sí, aparte de estas diapositivas se las envían a su correo, ¿no? Entonces, ¿qué errores típicos vamos a encontrar en niños entre 3 y 4 años?
Sigmatismo, ¿ya? Que es la dificultad del fonema S. Esta tabla también que viene ahorita, esa lo tienen acá también. Está en la página 9. Sí, acá abajo. Sí, esa tabla está. Estás en otro pero que nunca lo vamos a encontrar. Acá está. Acá está. Ahí está. En la página 9, en la parte de abajo, ahí van a encontrar esta tablita donde están todos. Aquí solamente les he puesto los más comunes. Protacismo, que ya tenemos, bueno, así es como estamos, que ya todos los conocemos, que es el tema de las vibrantes. Lactacismo, que es la sustitución del fonema R por L. Y el diotacismo, que es cambiar cualquier vocal, cualquier sonido por I. ¿Ya? Ahí tenemos niños que a todo le ponen I, ese es diotacismo. Estos son los más comunes que vamos a encontrar entre los 3 y los 4 años. Pero siendo estos los más comunes son los que nosotros tenemos que investigar, porque pueden ser evolutivos naturales. Tenemos que investigar que no se vayan a quedar. Entonces, ¿cómo lo hago? Si yo veo que un niño empieza a cambiarme todas las vocales y ponerle la I, empiezo a trabajar, en vez de que me diga, pues, hielo, hilo, ¿ya? Porque si me dice una I y la otra si me dice un vocal, tengo que buscar, ¿no?, que me las diga todas completas y empezar a jugar con sonidos libres. ¿Qué objetivos específicos voy a tener para trabajar mis pruebas? Nosotros les han mandado un material para que lo traigan de los órganos bucofonatorios que ahorita, para que lo traigan impreso. Es un blog largo, un PDF largo donde está todo lo que es labios, donde está... Sí, les he mandado. Esto fue todo lo que... La evaluación de los 6, 7 archivos. 6, 7 ¿Este es? Ese es lo que nos han mandado. Pero eso no es. La evaluación de los Ya, pero hay otro. ¿Tienes otro? No, eso también les han mandado. Sí. Los archivos. 5 decía. Chicos, necesito que traigan todos los archivos impresos porque si no, no los podemos trabajar. ¿Cuáles necesitas? Sí, pero está bien, pero A ver, voy a poner entonces en pantalla y no voy a seguir acá. Les han mandado esto. Esto les han mandado. Eso les han mandado. Ya, eso tenían que traerlo impreso. Necesito que traigan todo impreso. Ya, miren. Cuando yo voy a evaluar a un niño, no solamente
solamente es tomarle el test de articulación. Tengo que investigar todo lo que está alrededor de ese test de articulación. ¿Y qué es lo que está alrededor de ese test de articulación? Los órganos. ¿Por qué? Porque no solamente saber qué cosas dice mal o qué articula mal, sino por qué. ¿Qué no está funcionando? Entonces, para eso yo necesito saber cómo están los labios, cómo están los dientes y mandíbula, cómo está la lengua y todo lo demás. En nuestro taller que vamos a tener el sábado 19, ¿cierto? Vamos a evaluar a un niño por grupo. Van a llevar a un niño por grupo. Y tenemos que llenar estas fichas. ¿Ya? Entonces, cada una, 3, 4, ahorita vamos a ver cuántas, van a tener a un niño y tienen que llenar esas fichas, porque si ustedes no aprenden en la práctica, ¿cómo lo aprendemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Ya? Mirándonos unas a otras no siempre, no va a funcionar. ¿No? Funciona con un niño que sabemos que hay un problema, entonces tenemos que investigar por qué. Entonces, ¿qué voy a buscar aquí? Voy a observar labios. Y yo te he puesto ahí unas recomendaciones, qué es lo que tienes que observar. Dice, si tiene fisurado el labio superior, no lo tiene fisurado. Si es muy grueso, si es muy corto, si lo mueve lento. ¿Ya? Entonces, teniendo esas indicaciones, esas recomendaciones, yo voy a decir, no, los labios se observan bien, mal, no, es un labio muy grueso, no, es un labio, el superior es grueso y el inferior es delgado. Ya, lo que yo observe, que le tengo que tomar una foto de los labios, lo escribo en observaciones. ¿Ya? Dientes y mandíbula. Son raros, torcidos, pequeños, grandes, con espacio, sin espacio. Hay progenia, hay prognatismo, hay una oclusión correcta. Abre la boca. Chis, le tomo la foto y escribo ahí. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a necesitar. Lo mismo con la lengua, si es grande, si es estrecha, si hay frenillo largo, si hay frenillo corto. ¿Qué cosa hay? También lo tengo que poner ahí. ¿Cómo está ese paladar duro? Todavía no hemos visto paladar, pero vamos, porque no puedo ir siguiendo el grupo. ¿Cómo es el paladar duro? ¿Cómo es el paladar blando? ¿Cómo son esas fosas nasales? Tenemos niños que normalmente nosotros no nos damos cuenta y siempre, no, es que está resfriado. No nos damos cuenta que una narina no funciona. ¿Ya? Entonces, vamos a traer nuestro espejito de Gesell. Bueno, no vamos a traer el espejito de Gesell porque cuesta $100, pero vamos a comprarnos un espejito, más o menos esos cuadraditos pequeñitos. Se ubican esos pequeñitos y los vamos a dividir con un plumón indeleble y vamos a hacer cuadrantes, 9 cuadrantes. ¿Ya? No voy a comprar un espejo para mirarme toda la cara. No, es un espejo así, esos del que venden de cartel, no redondos, no ovalados. Esos son unos rectangulares. Unos rectangulares, que si yo lo pongo aquí, le calza muy bien al niño. Entonces lo pongo aquí, que le voy a decir. Y lo que él, al expirar, lo que él marque, porque cuando tú echas el aire vas a marcar así. ¿Tienen espejitos de mano ahorita en la cartera? ¿Alguna tiene espejitos pequeños? A ver, para que haga el ejemplo la amiga. Ustedes pongan el espejo así. Nosotros vamos a marcar con el vapor acá, ¿cierto? Con el airecito que sale. Entonces hay algunos niños que tú vas a encontrar que este es marcado y este es pequeñito. O que en un lado no salió nada. ¿Ya? Por eso es importante. Ya, ahí lo tienes. Ponlo aquí y ya. ¿Viste cómo se marcan? No sé si lo ven todos. Perdón. No sé si lo ven todos. Sí. Ya. Eso tenemos que... Gracias, muy amable. Tenemos que tomarle a nuestros niños. Y por eso tenemos que hacer el cuadrante, para poder saber si están parejos. ¿Ya? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos si es un niño que es un respirador oral o que es un respirador nasal. Hay niños que son acostumbrados
y nunca usan la naricita. Porque no es que está resfriado, no es que es alérgico, no es que tiene, siempre no es. ¿Por qué? Y le suena la nariz a veces. ¿Ya? Cuando duerme a veces suena la nariz. Hay veces suena la nariz. Hay veces hay niños que vamos a encontrar que esa nariz nunca se le limpiaron. De verdad. Hisopo, agua tibia y empiezas a ingresar a limpiar ahí. Yo he encontrado niños de 3 años que creo que jamás en su vida se los habían limpiado. ¿Ya? Buenas orejas. Entonces, ¿qué pasa? No es que sea con infección del oído medio. ¿Por qué? Porque no los has limpiado adecuadamente. ¿Ya? Entonces, eso lo van a llenar de esa manera. Es importante, ¿por qué? Porque en base a eso yo sé qué está funcionando adecuadamente y qué no. Mi segunda ficha, ¿la tienen? ¿No la tienen? Sí.